El siguiente programa está basado en el libre albedrío y comentarios de nuestros conductores. Esperamos no herir susceptibilidades de nuestra apreciable audiencia. Amigos, ¿cómo están? Otra vez saludándolos con mucho gusto desde las regiones de México hasta las regiones lejanas de España, con nuestros locutores favoritos, Emanuel Bautista y Kemish Tovar. En este momento tenemos un invitado súper especial. Nos acompaña en el estudio Alex Costa Escuredo. Él es periodista y comunicador audiovisual. Pues te invitamos, Alex. Bienvenido al programa de Las Voces del Desmadre. Gracias por la invitación. ¿Cómo estáis? Bueno, la verdad es que esta sorpresa es muy grata para nosotros porque él reside en este momento en España, en la ciudad de Madrid, y actualmente él es director de comunicación de una compañía relacionada con la energía eólica. Eso es súper importante ahorita en la etapa en la que estamos viviendo porque, pues a lo mejor, en un futuro no muy lejano llegamos a migrar a estas nuevas tecnologías, a estos nuevos tipos de energía, y bueno, pues más adelante lo veremos, ¿no, Kemish? Sí, claro que sí, Emanuel. Alex, un gusto que estés con nosotros. Te agradecemos que nos prestes un poco de tu tiempo y muy agradecidos. Esperamos que te puedas sentir muy cómodo. Y realmente sí, queremos saber un poquito de España, ¿no? Todo esto que ha transcurrido con el confinamiento. Queremos saber qué es real, qué sí es, qué no es, qué han dicho, qué han mentido. Entonces, para eso te tenemos y enhorabuena. Esperamos que pueda ser de muy gran ayuda para nosotros y para los espectadores, como siempre. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que sí, al menos por lo menos despejar algunas dudas que tengáis. Así es. Mira, yo tengo una primera pregunta. Quisiera saber cómo era la vida antes del coronavirus y cómo es la vida en este momento. Obviamente sabemos que las regiones más afectadas ahorita son Madrid y Barcelona, que es donde más cantidad de gente hay, pero bueno, tú nos platicarás, ¿no? Sí, la vida antes del coronavirus era una vida en la que tenías derecho a hacer absolutamente todo siempre y cuando estuviese dentro de la legalidad. Ahora apenas podemos salir a la calle, tenemos incluso un horario para salir, ¿no? Y en el mejor de los casos, porque hay algunas fases, ahora comentaré, que estamos viviendo aquí en España, que los horarios pues se restringen, ¿no? Desde hace aproximadamente 2 semanas, el gobierno decidió implementar un sistema de fases en España, a raíz del descenso en el número de fallecidos y en el número de contagios. Tenemos que decir que el pico aquí en España fue el 2 de abril, con un total de 950 muertes en un solo día y de 11.000 contagios aproximadamente. Ahora estamos ante un panorama completamente diferente. Sin ir más lejos, estamos rondando aproximadamente las 100 muertes al día, que es un dato bastante desalentador, ¿no? Sobre todo porque en el momento en el que ya haya una muerte es un problema. No se puede decir que sea un dato positivo, pero sí es un dato que marca un descenso. Y respecto a los contagios, ahí sí el panorama es totalmente un cambio radical el que se produjo. Estamos hablando de aproximadamente unos 500 contagios al día. Entonces el gobierno, a través de las provincias, lo que hizo fue aplicar un sistema de fases, la fase 0, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Cada fase tiene una duración de 2 semanas mínimo. Por ejemplo, en el caso de Madrid ya llevan 3 semanas con esta fase. No pueden pasar a la fase 1 porque no reúnen las características necesarias. Por ejemplo, en este caso, el número de médicos y el número de centros de atención primaria. Madrid ha cerrado muchos centros de atención primaria, no ha renovado los contratos de algunos médicos y los jubilados evidentemente no han sido reemplazados o sustituidos por compañeros. Por tanto, eso hace mella. No tenemos un sistema sanitario en Madrid de atención primaria robusto. Ese es uno de los problemas por los que no puede pasar a la fase 1. En el caso de Barcelona es distinto. En el caso de Barcelona también influye el número de contagios que sigue habiendo. Pese que Madrid y Barcelona estuvieran muy igualados, es cierto que ahora Barcelona se está desmarcando por arriba respecto a ese número de fallecidos y también al número de contagiados. El resto de las comunidades autónomas, el resto de las provincias, salvo Castilla y León, están en fase 1. ¿Esto qué quiere decir? La fase 1, tenemos un poco más de libertad, ¿no? En todas esas provincias. Por ejemplo, no hay que pedir cita previa para los establecimientos o para las tiendas. Por ejemplo, tú si quieres ir a la peluquería, en fase 0 tenías que pedir cita previa. En fase 1, no. También la fase 1 disfruta
de un 50% de aforo de terrazas, es decir, tú te puedes ir tranquilamente, siempre respetando los 2 metros de distancia entre mesa y mesa, a tomarte una bebida o incluso a comer. Y hay una mayor libertad que en la fase 0. La fase 2 también incluye, por ejemplo, las aperturas del cine al 50% o espectáculos, todo ello con un aforo limitado. Y, por último, la fase 3, que todavía no se está viviendo en ninguna región, en ninguna provincia de España, es prácticamente como una nueva normalidad. Aún así, se va a tener en cuenta el aforo y ya la nueva normalidad, la que nos va a esperar a partir, en el mejor de los casos, del 26 de junio aquí en España. Estarán abiertos todos los establecimientos, todos los locales, pero siempre, en la medida de lo posible, habrá que mantener una distancia prudencial. Ahora, por ejemplo, para que os hagáis una idea, no es obligatorio el uso de mascarillas tan solo en los transportes públicos, en el autobús, en el metro o en los trenes, sí es obligatorio, incluso en los taxis, en los Cabify, en los VTC es obligatorio, pero para hacer las actividades habituales no. En el caso de que tú no puedas teletrabajar, que se está promocionando aquí mucho en España, si tú no puedes teletrabajar tienes que mantener esa distancia de 2 metros, si no te tendrás que poner mascarilla y también tendrás que seguir un procedimiento diferente. Es cierto que a partir de la fase 1 se está iniciando otra vez el trabajo presencial, pero de 15 en 15 días, es decir, un grupo de personas van 15 días y pasados esos 15 días otro grupo de personas va a ese mismo trabajo dándole unas vacaciones, por lo menos físicas, al grupo anterior, ¿no? Teletrabajan desde casa, es lo que se está llevando y yo creo que eso es algo positivo porque muchas empresas se están dando cuenta de que pueden ser mucho más eficientes y pueden rendir muchísimo más desde casa, ¿no? Aquí teníamos un sistema muy poco flexible, teníamos que estar pues, las 10 horas, ¿no? Porque al final son 8 horas de jornada laboral más esas 2 horas, esa hora que tienes para comer, se hacía bastante tedioso. Ahora con el teletrabajo sí que está fluyendo mejor. Las industrias, es cierto que durante 2 semanas de abril la industria estuvo prácticamente paralizada, ni siquiera se podía ir a construir, a seguir con la construcción. En esa industria, la industria automovilística, se llegó a parar porque también necesitábamos las fábricas para elaborar material sanitario. Aquí la crisis del material sanitario en Europa fue bastante significativa y fuerte, porque estamos hablando de guantes y de mascarillas que no pasaban los certificados o que incluso no llegaban a España porque recurría o incurría en un timo, ¿no? Esa compra, al fin y al cabo. Pero no solo le pasó a España, le pasó a Alemania, también le pasó a Holanda, le pasó a Francia y le pasó a Italia. Curiosamente, Italia y España son los países más afectados. Pero esa es la realidad que nos espera, la realidad de las fases, una España completamente diferente a la que conocíamos hasta que nos dicen haya un tratamiento o una vacuna que nos pueda sacar de esta situación. Perfecto. Alex, muchas gracias por esta explicación. Y de aquí me surge alguna pregunta. Lo principal es que tengo entendido, y ya no lo acabas de mencionar, que en España, en ciertas regiones, ciertos lugares, ya se encuentran fuera del aislamiento, ¿no? Del confinamiento. ¿Cómo ha respondido la gente a esto? ¿Qué nos puedes decir si la gente le da miedo, si ha habido un cambio, a raíz de todo esto que acabamos de pasar, de lo que es haber estado encerrados y de saber que el virus, sí es verdad que ya pueden salir, pero que no está solucionado nada, ¿no? Bueno, hay que aclarar, del confinamiento todavía no se ha salido. Sí que tenemos la flexibilidad para, por ejemplo, poder dar paseos o hacer deporte. También se nos impuso un horario que va desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, pero por franjas. De 6 de la mañana a 10 de la mañana pueden ir personas mayores de 14 años y menores de 70. A partir de las 10 hasta las 11, una hora, pueden ir las personas mayores de 70 y desde las 11 hasta las 7 de la tarde pueden ir los niños menores de 14 años, siempre acompañados de un adulto, eso es muy importante, y a partir de las 7 a las 8, de 7 a 8, otra vez las personas mayores de 70 y después de 8 a 11 de la noche pueden ir ya personas de edades comprendidas entre los 14 y los 70.
Nos regimos ante la regla 1-1-1, es decir, una vez al día no te puedes alejar más de 1 kilómetro de tu casa, eso es bastante significativo. En el caso de los niños tienen que ir acompañados de un adulto y como máximo 1 hora al día. Es cierto que, por ejemplo, tú si tienes que hacer unas compras, si tienes que ir a la farmacia o si tienes que ir a algún establecimiento, lo puedes hacer en cualquier horario. Ahora, lo que es hacer deporte y pasear solo se puede hacer bajo ese horario y eso nos están dejando claro que ante todas las fases, ¿no? Precisamente para que la población de riesgo no se junte con la población de menos riesgo, ¿no? Porque al fin y al cabo aquí todos somos una población de riesgo porque nadie tiene las defensas para hacer frente a este virus. Pero sí que se ha intentado desligar. Por lo que me preguntabas tú, la gente, pues sí, está tranquila dependiendo de qué zonas, evidentemente, pero se respira tranquilidad después de estos 65 días que llevamos ya confinados, ¿no? En Madrid, no sé si ahí sois conscientes o os habrán llegado las imágenes, se están sucediendo diferentes manifestaciones en contra del gobierno, manifestaciones que, digamos, caen en un vacío legal. Estamos en un estado de alarma, en el estado de alarma, evidentemente, tenemos que estar confinados. Pues a partir de las 8 de la tarde, aprovechando que el grueso de la sociedad puede salir a la calle, empiezan a hacer una cacerolada, es decir, empiezan a golpear, a percutir con unas palas, unas cacerolas y como muestra de protesta hacia el gobierno. Esas manifestaciones evidentemente no respetan los parámetros de seguridad que se están imponiendo, no respetan esos 2 metros de distancia, hay aglomeraciones y de hecho la policía está empezando a intervenir en los casos más estrictos. Al fin y al cabo es, digo, un vacío legal, las manifestaciones no están autorizadas y lo están disimulando en forma de paseos con cacerolas, eso sí está permitido, la libertad de expresión sigue existiendo en España por mucha gente que diga justo lo contrario en redes sociales, pero es eso, es simplemente por nuestra salud. Un caso significativo, la Comunidad de Madrid, que sigue en fase 0, dice que estamos ante una estrategia política por parte del gobierno para arruinar Madrid, ¿no? Uno de los motores económicos de España, la capital. Y Castilla y León, que también sigue en esa fase 0, parte de la población sigue en esa fase 0, pues el gobierno dice que claro, que es necesario para combatir el coronavirus y son del mismo partido político. Hay mucha tensión política, hay mucha confrontación política y mucha inestabilidad porque llevamos desde el año 2015 sin una mayoría representativa de un partido en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Eso genera que tengamos que hacer coaliciones, que tengamos que llegar a acuerdos y es, por desgracia, muy poco habitual aquí en España ese tipo de práctica política. Nosotros siempre estuvimos gobernados por mayorías absolutas o por mayorías simples cercanas a la mayoría absoluta, pero siempre con el respaldo de algunos partidos pequeños. Ahora los partidos, ya el bipartidismo ya ha desaparecido en España, son 5 ya principales partidos con el auge de la extrema derecha los que están en primera línea política y es más difícil llegar a acuerdos. De hecho, España es el primer país de Europa, por lo menos, desconozco a nivel con mayor internacionalidad, pero es el primer país de Europa que no cuenta con parte de la oposición para ampliar ese estado de alarma. El Partido Popular, el Partido Conservador y la extrema derecha de Vox dicen que no van a votar a esa prórroga. Hoy Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, acaba de pedir 1 mes más de prórroga precisamente para que se puedan completar todas esas fases y llegar a la nueva realidad. De no completarse, estaríamos ante un caos, al fin y al cabo, porque cada comunidad autónoma tendría el permiso de hacer lo que considerase, es decir, dejar salir a la población o dejar cambiar de comunidad autónoma, igual sin el permiso de esa comunidad autónoma, de la comunidad autónoma en la que se entra. Sería un caos, ¿no? Y la verdad, también hoy Pedro Sánchez, el presidente, comentaba que si no hubiésemos adoptado esas medidas, lo más probable es que el número de muertos se multiplicaría. Son ahora mismo 28.000 muertos y llegaríamos a los 300.000 muertos, ¿no? Es lo que nos trasladó hoy el presidente del gobierno. Si quisiéramos hacer lo que en un primer momento Reino Unido proponía, que era esa barrera inmunológica en forma social.
los grupos, ponerlos de barrera inmunológica y así que se contagiese toda la población o gran parte de la población para que tuviesen unas defensas. Eso aquí en España, por ejemplo, sería inviable, ¿no? El presidente del gobierno acaba de dar esa cifra de 300.000 fallecidos en el caso de que se hubiese producido eso y no nos lo podemos permitir. No, claro, imagínate, bueno, eso nosotros lo conocemos por el proyecto que se hizo en Suecia, en donde no separaron las actividades laborales, ni actividades al aire libre, ni nada. O sea, prácticamente en Suecia no había pandemia, no había nada. El plan de los suecos era, pues obviamente, que el mayor número de la población, principalmente un 60% en adelante, se contagiara de coronavirus para desarrollar una inmunidad, cosa que a lo mejor países del primer mundo, pues podría ser, si lo ves de una manera un poquito más analítica, sí se pueden dar ese lujo, por así decirlo, por tener los insumos médicos o la calidad de vida y obviamente el profesionalismo en cuanto a los médicos que hay en esos países. Nosotros no podemos. Ahorita, por lo que dices, Alex, la verdad es que me llama mucho la atención las medidas que puso el gobierno español, de lo de la distancia, lo de las fases. Vean esto, amigos, todo súper bien estructurado. Realmente creo que ha dado resultados positivos, aún siendo uno de los países más afectados por esto en Europa. Pues realmente ha dado de qué hablar esto, ¿no? Y bueno, obviamente esto que dices de la nueva normalidad que se va a dar, pues a nosotros se nos hará muy raro, ¿no? Porque a lo mejor regresaremos a las calles siempre con una distancia considerable y a lo mejor todos con cubrebocas. Claro, nosotros que somos latinos, abrazarnos, besarnos, nos gusta mucho, ¿no? Esto por lo menos nos están diciendo que hasta que haya una cura, una vacuna o un medicamento efectivo no se va a poder llevar a cabo. Yo no sé cómo responderán, ¿no? la ciudadanía española a esta medida, a esta exigencia, pero yo creo que más de uno lo llevará mal, seguro. Seguro. Pero bueno, Alex y Emanuel, voy igual a lo que mencionabas de la cuestión de las horas que se imponen para salir, ¿no? Tanto los adultos mayores, los niños, obviamente con alguien, algún tutor, alguien que esté con ellos, y gente de jóvenes. Yo creo que esto acá, Emanuel, y no me dejarás mentir, acá en México creo que eso nunca podría funcionar. De hecho, esa es la cosa, que la gente de nuestros paisanos se den cuenta realmente lo que se está tomando en otros países. Claro. Y obviamente ahorita, mira, no sé si te hayas enterado, Alex, pero nuestro presidente ha dado luz verde para que el ejército entrara a las calles y obviamente regulara esto, porque punto, tú vienes a México y a lo mejor dices, no, pues todos han de estar en confinamiento en sus casas y así, pero la realidad es otra. Tú te vas a las calles y realmente pues es como si fuera un día normal, te vas al mercado y pues puestos de carnitas, tacos, claro. Y bueno, de todo, ¿no? Entonces, claro, más que nada es reflejar una realidad. Para que os hagáis una idea. Exacto. Sí. Para que os hagáis una idea, aquí los grandes establecimientos siguen cerrados. Es cierto que los mercados estuvieron en todo momento abiertos, no hubo ningún tipo de desabastecimiento, pero las grandes superficies están cerradas, no pueden abrir porque todavía es muy pronto. Eso tal vez en la fase 2 o en la fase 3, depende de cómo lo especifiquen, pero esa realidad a la que estábamos acostumbrados no vamos a llegar a ella en un mes, no. Ahora, el tema que está sobre la mesa es si aquí ya sabéis que está empezando el verano, ¿no? El 21 de junio empieza el verano, pues al fin y al cabo habrá vacaciones, no habrá vacaciones. La Unión Europea está haciendo todo lo posible porque las haya, está invirtiendo, está transmitiendo confianza, no en el primer mes de junio, ¿no? Porque incluso algunas playas van a estar cerradas. Se empezarían a abrir a partir del 8 de junio y no en todo el territorio. Hoy siendo 16 de mayo, pues ya estarían abiertas las playas, la gente ya se estaría bañando. Ahora este panorama pues no es posible, ¿no? Al fin y al cabo, vemos a gente así paseando por el paseo fluvial, por el paseo de la playa, pero no vemos a gente bañándose, salvo que practique surf o algún deporte, ¿no? Marino. Es bastante diferente el panorama. Sí se torna muy complicado, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Aquí hay mucha diferencia porque nos damos cuenta de, obviamente, un país primermundista y a nosotros, o sea, tristemente a nosotros, un país tercermundista,
vemos la gran diferencia, ¿no? Simplemente en las ideas o las acciones que toma el gobierno a español a las que tomaría aquí o lo que se está tomando en nuestro país, ¿no? Y bueno, también yo por esto quisiera también abundar un poquito y hacerte otra pregunta, y es, ¿qué es lo que tú has hecho en la cuarentena que nos puedas contar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Y tal vez como con los jóvenes de tal vez de tu edad, ¿qué es lo que pasa con esta gente en la cuarentena? Todos somos de la edad, güey. Sí, bueno, claro. Afortunadamente la comunicación es muy versátil. Comunicar se puede hacer desde cualquier parte del mundo, entonces nuestra rama, que es el periodismo, que es la comunicación, es más llevada, no requiere estar en un sitio físico permanente, ¿no? Pero si te refieres a cómo está el panorama en los jóvenes respecto al trabajo, pues más desalentador de lo que se esperaba. Nosotros acabamos de pasar, como quien dice, hace escasos años una crisis monumental, una crisis que empezó en el 2008 y terminó de manera difusa en el 2014-2015, pues ahora vuelve esa crisis, ¿no? Vuelve a subir el paro juvenil, y no solo el paro juvenil, ¿no? Vuelve a subir el paro del grueso de la población. Ahora toda la población, o gran parte de la población, está con ERTES. Los ERTES son expedientes de regulación temporal de empleo. No llegas a estar en el paro, pero sí que te reducen la cuantía económica. No trabajas tampoco, pero es una situación compleja, ¿no? Muy pocas personas, sobre todo, hay que tener en cuenta que España vive mucho del sector terciario, es decir, del turismo, del comercio. Turismo ya no hay, por tanto, todas esas personas están en ERTES, en su casa, sin trabajar, cobrando un subsidio. Parte lo pone la empresa y parte el gobierno. En algunas circunstancias puede cubrir la empresa lo que quede hasta llegar al 100%, en otras circunstancias la empresa solo paga la seguridad social. Es un panorama bastante incierto, no sabemos qué nos va a deparar. Hoy el presidente del gobierno dijo que iba a pedir fondos precisamente para sufragar esos gastos, pero el paro estaba bajando en los últimos años, ahora vuelve a subir. El PIB llevaba un buen ritmo, ahora ese PIB que se va a situar incluso en cifras negativas. Las previsiones del gobierno son relativamente positivas. Nos dicen que a partir del 2022 volveríamos a esta normalidad de manera satisfactoria, incluso mejorando un poco los resultados pre-COVID, pre-crisis del COVID, ¿no? Pero el paro, creo recordar que estábamos en torno a un 18% de paro, y ahora, actualmente, puede subir todavía más, ¿no? Las previsiones eran estar en el 13% del paro y queda muy lejos, eso desde luego, ¿no? El PIB tal y como está tardará en recuperarse. Nosotros, lo que decía al principio, estamos viviendo del turismo al fin y al cabo. No, pues la verdad es que muy interesante hasta ahorita todo lo que nos has comentado, Alex. Quisiera hacerte una pregunta bien especial. La verdad es que ahorita estamos comenzando, como ya sabrás, con esta nueva sección de las voces del desmadre internacionales, porque estamos invitando personas de todo el mundo para que nos comenten la situación en sus países, cómo están viviendo y así. Pero esta pregunta va dirigida a, obviamente, tú que eres un periodista y comunicador, me imagino que estás pues un poquito más interiorizado en lo que es noticias internacionales, ¿no? Entonces, nos gustaría saber realmente tú que has escuchado pues en cuanto a México, ¿qué opinas de las medidas que estamos tomando pues aquí en México? Y no importa, tú nos puedes puedes decir 100% lo que piensas de nosotros, no es de que vayan a llamarte ni nada, ni de, oye, ¿por qué estás hablando de México? No, tú dilo tal como es, así. A ver, yo voy a decir una cosa que está muy ligada con la comunicación, ¿no? Sí. Al fin y al cabo, si un gobierno quiere llevar una estrategia a cabo de manera exitosa, tiene que saberlo comunicar. Y si lo sabe comunicar, muy probable es que la población haga caso. En el momento en el que la población no atiende al gobierno y no cumple esas normas o se aleja de la concepción general, ¿no?, que impregna el gobierno, ahí hay un problema. El problema nunca es de la sociedad, ¿no? Porque dicen que la sociedad se ve reflejada en la clase política y la clase política se ve reflejada en la sociedad. El problema reside en saber comunicar, ¿no?
Es cierto, en el caso de México hay algunas medidas que se quedan cortas, ¿no? Que se quedan un poco cojas. Es cierto que no estáis ante la misma situación que en Europa, no es tan lesivo, ¿no? Por así decirlo, el coronavirus. Cierto es que en las infraestructuras médicas tampoco gozan, ¿no? del relativo prestigio que puede tener en España o en Europa, pero al fin y al cabo vosotros tenéis mucha suerte porque el coronavirus está demostrado que con el calor tiene más difícil la supervivencia. Y eso es un factor muy positivo. Por ejemplo, en México, aquí sí que está llegando el calor, pero nos pilló en pleno invierno el coronavirus. Estábamos aproximadamente a finales de febrero, ¿no? Con los primeros casos, con las primeras muertes principios de marzo, y es algo que lo pasábamos, para que os hagáis una idea, de los 10 grados, ¿no? Eso es una temperatura todavía demasiado baja para que el coronavirus desaparezca. Vosotros, es cierto que Latinoamérica está bueno, vosotros sois Centroamérica, ¿no? Pero Centroamérica y Latinoamérica, gran parte de Latinoamérica, por supuesto, está en una situación de privilegio respecto al clima. No sé si compartís esta idea, ¿no? Pero es cierto que por ejemplo, aquí en las Islas Canarias la incidencia fue menor que en el resto de la península, precisamente por el calor, ¿no? Digamos, Alex, que a lo mejor la contaminación y el descuido en cuanto a la capa de ozono por parte de Latinoamérica tiene algo que ver con eso del calor. Entonces, bueno, yo creo por eso nos ha pegado. Nos ayudó. Sin embargo, bueno, se han visto noticias como por ejemplo en el caso de Ecuador, me imagino que te enteraste, en donde hay cadáveres en las calles, ¿no? Como lo digo, tal vez en algún momento hay alguna exageración por parte de los medios de comunicación, pero las imágenes ahí están. Tenemos en este momento la fortuna de contar con todo esto que es la inclusión de las redes sociales. Entonces, si no le crees por una parte a lo que están diciendo las noticias en televisión o radio, bueno, tienes la opción de encontrar a más comunicadores como unos servidores en redes sociales, en donde te pueden dar un punto de vista un poco más crítico, más directo y más verídico, ¿no? No sé cómo y ojalá que sea siempre así, porque en España tenemos un importante problema, ¿no? Con las fake news, con los bulos, con la infoxicación, la información intoxicada, ¿no? Y cada vez va en auge. Hay muchas plataformas de verificación de datos como Neutral, Maldita.es, que día a día nos están ayudando a conocer cuáles son los bulos que circulan por WhatsApp, que circulan por las redes sociales. Pero yo siempre lo digo, si tú sabes utilizar una red social, es el mayor regalo que puedes tener en cuanto a la información, ¿no? Porque te enteras en tiempo real de lo que está pasando en todo el mundo. Entonces, al fin y al cabo, pues es para tener en cuenta, ¿no? Y para tener en mente las redes sociales como método informativo, siempre y cuando el rigor siga existiendo. Sí, y igual a mencionar algo que Alex nos decía hace un momento, Manuel, si realmente, obviamente, España está dentro de los más dañados, digamos, en la cuestión de infecciones, sobre todo lo relacionado a la pandemia, pero también nos decías, Alex, que vaya que lo informaron de más, ¿no? O sea, como que lo hicieron más grande de lo que tal vez era. Entonces, podría ser por ahí también, Manuel, que en Ecuador esté pasando lo mismo. Indagar un poco más, como bien dicen, la cuestión de las fake news, de las noticias mal hechas, mal habidas. Entonces, por ahí debemos de tener esa gran coherencia, Sí. Sí. En el caso de España, más que bulos, que también los hubo, unas declaraciones que se le asignaban a un ministro que nunca había pronunciado, sí, eso es un bulo, ¿no? Eso es una noticia falsa. Nos centramos más en la posverdad, ¿no? Porque es cierto que se informaba de los muertos, se informaban también de los contagiados, pero los matices eran diferentes, ¿no? Los culpables eran diferentes según qué medio leías o qué medio dejabas de leer. Había una doble vara de medir, y eso es por la inestabilidad, ¿no? Política y la inestabilidad social que hay, el bipartidismo ya queda muy, muy lejano. Entonces, como no se ponen de acuerdo los partidos y como no entienden lo que es una crisis sanitaria, sí entienden lo que es ir al Parlamento, al Congreso de los Diputados, en este caso, a lanzar un discurso bronco, eso se les da de maravilla, pero
no es eso lo que estamos buscando. Ahora estamos buscando el acuerdo, el entendimiento, el consenso, y no lo hay, o cuesta mucho conseguirlo. Pero sí, hay muchos países que están sufriendo los bulos que tú dices. Hay imágenes que igual no corresponden a ese momento ni a ese año. Hemos vivido, sin ir más lejos, las manifestaciones de protesta al gobierno que se están sucediendo aquí en Madrid, en los barrios más pudientes. Anteayer estaba circulando por WhatsApp una fotografía que es que ni siquiera correspondía a España, era una fotografía de Argentina, ¿no? Entonces hay gente que sí, que los difunde a sabiendas o incluso por desconocimiento e ignorancia, pero eso es lo que no se puede permitir. Es cierto que Facebook o WhatsApp están intentando aminorar el impacto de los bulos, están ya no permitiendo distribuir mensajes a más de 2 personas, creo recordar, y cuando un mensaje ya se ha reproducido muchas veces, ya se ha leído muchas veces, eso se detecta, ven si es cierto, si no es cierto. Hay un mecanismo de control que, repito, por mucho que haya personas que lo digan, no es o no atenta contra la libertad de expresión. Si en España no hubiese libertad de expresión, evidentemente las manifestaciones que estamos viendo o los comentarios en redes sociales que están poniendo dirigentes políticos o parte de la sociedad no estarían permitidos, ¿no? Aquí tenemos libertad, completa libertad de expresión, siempre y cuando sea desde la ley, desde la tolerancia y el respeto. Así es, creo que nos queda claro que ni tu país ni el nuestro es un Corea del Norte, no, en el cual no tenemos... Afortunadamente. Obviamente. Por lo menos sabemos el estado de salud de los presidentes del gobierno, que eso ya es de agradecer. Eso exacto. Es mucho. Sí. ¿Qué decías, Kemish? No, exacto, digo que en efecto, aunque sea podemos saber eso y no tenemos limitante, ¿no? En cuestión también de esta situación, quería comentar, esta es la situación que pasa por vivimos de las redes sociales, ¿no? Para trabajo, para conocer, para informarnos, pero aquí es donde entra también esto que hablábamos, ¿no? De las noticias falsas, de las noticias maldadas, y también debemos de incitar a la gente a que no creamos todo, ¿no? A lo que decía también Alex, a poder informarnos de otras maneras, de otras fuentes, porque hay mucha gente que puede leer algo y puede creerlo, ¿no? Entonces empieza a trabajar en tu inconsciente, en tu mente, entonces esto provoca que haya más pánico, ¿no? Porque la gente que no está preparada o que tal vez sea no sé cómo decirlo, en algunas crisis, ¿no? En algunas cosas dañinas para su propia salud o para, su círculo cercano. Entonces, creo que por ahí debemos de mencionar eso, ¿no? Que las redes sociales sí nos apoyan y las noticias sí está bien enterarnos, pero no de lo primero que hagamos. Tenemos que buscar fuentes e informarnos. Sí, y sobre todo fuentes institucionales, fuentes fiables, fuentes que también tengan el rigor necesario, que el comunicado corresponda que el logo del comunicado corresponda con el logo del ministerio al que hace referencia, porque estamos también expuestos a comunicados de ministerios que no existen en España, que son de una denominación antigua, por ejemplo, del 2010. Son ministerios que van cambiando de nombre y hay que tener mucho ojo con eso para detectar si es mentira o no. Se está hablando mucho también de empezar a enseñar en las universidades o en los cursos superiores de la educación obligatoria aquí en España a detectar noticias falsas, a dar esas recomendaciones para ver si realmente se puede ya cortar, ¿no? este cúmulo de infoxicación, ¿no? Como también se llama aquí. Generalmente todos esos bulos, todas esas posverdades están basadas en la política, ¿no? En la confrontación política, porque siempre va a ir en beneficio de un partido o en beneficio de otro. Algunas veces los partidos políticos, en el caso de Vox, que es un partido de extrema derecha, también están involucrados creando bots en redes sociales, por ejemplo, o en Facebook, en Twitter, en Instagram, y en otras ocasiones son los propios votantes, los propios simpatizantes de esos partidos quienes lo crean para terminar en una situación completa de incertidumbre. Eso sí que hay que tenerlo en cuenta y hay que tener ojo a visor. Cada vez que leas una noticia, si sospechas, ponla en duda, contrasta, investiga, vea fuentes oficiales. Eso
es fundamental. Siempre, si se lanza una noticia falsa, siempre va a quedar un fleco levantado por el que poder tirar y descubrir realmente a lo que nos estamos enfrentando. Claro, esto obviamente vinculado y ligado a un aislamiento social, ¿no? La infodemia, pues creo que juega un papel muy importante cuando nosotros estamos encerrados, y obviamente estamos limitados en nuestras actividades al aire libre, ¿no? Luego, en programas pasados hablábamos de lo de las teorías conspirativas, hablábamos de la teoría de las antenas 5G, o el plan malévolo de los Estados Unidos obviamente en vinculación con China, y bueno, un montón de cosas que luego uno llega a pensar por lo mismo, ¿no? Dices, ¿sí, será verdad esto o el otro? Pero pues como dices, ¿no? Siempre estar como que seguros de la información, buscar otras fuentes y obviamente no dejarnos llevar por lo primero que se escucha. Fíjate, aquí en México se decía que el gobierno de la Ciudad de México tenía un plan con la Marina y el Ejército para desde los aviones tirar una sustancia creyendo nosotros que era lluvia, y obviamente se pensaba que eso era como la infección, ¿no? Noticias como esas están circulando en nuestro país, la verdad es que un poco... Bueno, aquí, sin ir más lejos, una mínima parte de la sociedad dice que en realidad que no existe tal virus, que es una teoría del gobierno para tenernos encerrados en casa y para instaurar una república comunista, social comunista. Aquí ya sabéis que tenemos como referencia a Venezuela, ¿no? En el momento en el que no hay ningún tema por el que atacar al gobierno del Partido Socialista y de Podemos, se saca el tema de Venezuela, es un tema muy recurrente, ¿no? Pues gran parte de esa pequeña población tiene la teoría conspiranoica de que es Pedro Sánchez que quiere instaurar aquí un Estado comunista, socialcomunista, le llaman de muchas formas, hasta fastiocomunista, ¿no? Que eso es un término que descubrí en el coronavirus. No sé cómo se puede ser fastiocomunista, ¿no? Pero al fin y al cabo esos son bulos, desinformaciones hechas con maldad. Sí, 2 palabras, resumiendo todo esto: pánico colectivo, amigos. Sí, es lo que intentan impregnar, ¿no? Pero no lo consiguen por ahora y espero que no lo consigan nunca. Así es. Bueno, yo terminaré mi participación, Alex, haciéndote una última pregunta. Pues obviamente viéndolo desde un punto de vista de un ciudadano español más y un ciudadano español joven que vive allá el día a día, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer después de la cuarentena? Obviamente regresando a una relativa normalidad, ¿no? Bueno, más allá de ver a toda esa familia que no pude ver durante estos meses, serán ya 3 meses y medio sin verlos cuando termine el estado de alarma. Tengo muchísimas ganas de ir a un restaurante. Tengo ganas, porque, imagínate, 65 días cocinando, 65 días comiendo en casa, cenando en casa, desayunando. Pues por lo menos salir un poco, ¿no? Con amigos en la medida de lo posible e ir a un restaurante, a una cafetería, respirar aire puro, más allá de los paseos de 1 hora que podemos hacer al día. Eso, desde luego, que tengo ganas. Evidentemente, y volver a la normalidad. A mí, ver las calles llenas, pues, me da alegría, ¿no? Yo, de hecho, en Madrid, claro, estoy encantado a cualquier hora, cualquier día, incluso los fines de semana, el sábado y el domingo, que las tiendas siguen abiertas, solo en Madrid o en Barcelona, en las grandes ciudades. Yo soy originario de Santiago de Compostela. En Santiago de Compostela tú vas un domingo a las 5 de la tarde por la calle y dices, es el plan idóneo para grabar The Walking Dead, porque no hay nadie por la calle. Y eso sí que alegra, ¿no? Ese movimiento de gente. Sí, así es. También muy bonito Vigo realmente, pero pues sí, nada como las capitales, ¿no? Sí, eso desde luego. Bueno, creo que quedamos en cuenta que somos seres totalmente sociales, necesitamos de un contacto físico, amigos, y pues esperemos que en un futuro no muy lejano regresemos a la normalidad. Acuérdate de la canción de Lucía Gil, ¿no? Volveremos a brindar. Ojalá y dentro de poco. A ver, nos prometen a principios de julio. Espero que sea así. Y que pronto encuentren un tratamiento, una vacuna eficaz contra el coronavirus, que eso al fin y al cabo va a ser lo que marque el final de esta etapa que muchos recordarán, pero es para el olvido. Así es. Claro que sí. Yo también quisiera terminar con algún comentario, y más que comentario también, Alex, que
nos pudieras dejar un mensaje a nosotros como mexicanos, vaya, de un joven periodista, un joven que se inunda, que se empapa de las noticias, algo que nos puedas aconsejar, que nos puedas comentar a nosotros como nación y también como jóvenes, ¿no? Te lo agradecería mucho, y recordar también y agradecer el tiempo que nos brinda. Pues, si me lo permitís, yo lo voy a enfocar también en la comunicación, y es lo que comentábamos antes. Yo creo que la base de cualquier sociedad es los jóvenes, ¿no? Porque al fin y al cabo son los que van a tirar del carro, van a tirar del país los años siguientes. Y saber en dónde se está, en el momento en el que se está, y con la información real, es fundamental para que haya progreso. Es fundamental para que se pueda seguir construyendo un país y para que siga creciendo en dimensiones, en proporciones importantes, considerables. Entonces, estar informado en cada momento, que no nos influyan comentarios o fundamentos paranoicos, conspiranoicos o como se les quiera llamar. Eso es fundamental, pensar por nosotros mismos, que no piensen por nosotros, ¿no? Al fin y al cabo hay gobiernos que nos imponen el pensamiento, ¿no? Eso no es tener libertad. Nosotros tenemos que ver la realidad como es, sacar nuestras propias conclusiones, y para eso es fundamental estar informado. Para tomar decisiones es fundamental estar informado, y para saber cómo se tiene que reaccionar ante determinadas situaciones es fundamental estar informado. Muchas personas se están documentando sobre el coronavirus precisamente para sobrellevarlo de la mejor de las maneras. Evidentemente hacen caso a los médicos, hacen caso a las autoridades, pero también tienen su propia opinión porque lo buscan en otras fuentes, y eso es al fin y al cabo lo que tenemos que hacer para seguir creciendo como países. Es igual México, Ecuador, España, Portugal, Rusia. Al fin y al cabo todo depende en cierta manera de la juventud, que es la que tiene que tirar de ese carro. Y yo creo que estamos en una de las peores situaciones, ¿no? Porque ahora los jóvenes estamos, por lo menos en España, ante una situación precaria laboralmente. Hay mucho paro juvenil, y así, pues, evidentemente, con una pirámide poblacional invertida, que es la que tenemos, no se avanza. Espero que la situación cambie, y todo eso parte de la educación. La educación es fundamental. Así que es lo único que os puedo contar, y mandar un mensaje de ánimo, que al fin y al cabo todo pasa, con mayor o con menor tiempo, pero pasa. Ya os digo que llevamos 65 días confinados y estamos viendo la luz muy lejana, pero al final del túnel. Ok, pues mira, no nos queda más que agradecerte, Alex, tu participación en las Voces del Desmadre Internacionales. Muchísimas gracias. Realmente, amigos que nos están viendo, esperemos realmente que estos testimonios de vida, testimonios y opiniones, pues nos sirvan realmente para darnos cuenta de lo que está pasando en otros países, y obviamente tomar cartas en el asunto, ¿no? Si allá están viendo la luz del túnel, nosotros la veremos muy pronto. Ojalá y llegue a pasar. Y bueno, pues Alex, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, nos vemos en la siguiente transmisión de Las Voces del Desmadre. Bye.